algo azul. Ahora, y abajo en la columna horizontal, ¿no? Los círculos con, sobre todo más que fotografía, las letras iniciales, su nombre y apellido, entiendo. Entonces aquí estoy trabajando en otra forma porque ya no puedo, no, a veces las clases iniciales yo elaboraba mis propios PPT, casi digo PPK, ¿no? PPT y avanzaba ahí en algunas clases, ¿no? Iniciales. Entonces, jóvenes, miren, ¿no? Wolfgang Kaiser es un libro de una lectura obligada, jóvenes, ¿no? Una lectura obligada. ¿Cuántas páginas en este libro? 515 páginas. 515 páginas. ¿No? Luego, Antonio García Berrío, Teoría de la Literatura. Teoría de la Literatura. Editorial Cátedra, jóvenes, que es una editorial también famosa, reconocida, ¿no? Teoría de la Literatura. Un libro extenso, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, jóvenes, de 650 páginas, ¿no? Formato grande, el libro, una bibliografía, jóvenes, no puedo contar cuántos autores son, pero sí puedo contar cuántas hojas son de autores. Miren ustedes, en cada hoja hay por lo menos 3, 6, por lo menos 15 autores hay en cada hoja. Ya les digo, es un libro de formato grande, de 600 páginas. ¿Y bibliografía cuántas hojas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 hojas grandes, jóvenes, ¿no? Con 15 autores por lo menos en cada página. No en hojas, sino en cada página. ¿Cuánto tenemos que leer, jóvenes, ahí? Y un escritor de esos que recién llegaron por acá, por estos lares americanos, ¿no? De teoría literaria. René Bellick y Austin Warren, ¿no? Editorial Gredos, Teoría Literaria. Un libro, jóvenes, ¿de cuántas páginas? De 325 páginas, ¿no? Y una bibliografía extensa también, jóvenes. Miren, 3 libros nada más de los que tengo acá, ¿no? Y se me ha extraviado, entre tantos libros se me ha extraviado el que les había dicho, de Víctor Aguirre Silos, que es un libro de lectura, pero estos libros, jóvenes, no es como una novela, no es como una novela que ustedes lo leen de principio a fin. Estos libros son libros de consulta. O sea, no hay por qué asustarnos tampoco, jóvenes, ¿no? Frente a estos tratadistas que se han ocupado de nuestra asignatura, ¿no? De la literatura, de la teoría literaria. No hay por qué asustarnos porque son libros de consulta, ¿no? O sea que podemos ir a los capítulos que nos interesan a nosotros para determinada clase, para determinada situación, ¿no? Las lecturas jóvenes se tienen que ir haciendo, como se dice empleando esa frase, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Porque si yo voy a leer sin prisa, ¿no? y por leer sin prisa, leo dejando un mes, dejando 2 meses, no, pues es sin prisa, pero sin pausa, ¿no? En todo momento, todos los días, ¿no? Y así, ¿no? Vamos internalizando los contenidos, Entonces, ¿qué es la literatura? Es una gran pregunta que se hizo Sartre, ¿no, jóvenes? Se hizo Sartre. Y a mí me gustaría preguntar en este momento si ustedes han leído a Sartre, Jean-Paul Sartre, uno de los grandes escritores franceses.
que también se hizo la pregunta, ¿qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? Y escribió un texto que está en internet, jóvenes. Les doy ese dato. Ustedes buscan qué es literatura, ponen el nombre de Jean-Paul Sartre y ahí van a encontrar el libro. Ahí van a encontrar el libro. Ahora, encontrar el libro en internet y leerlo en internet, eso ya implica un esfuerzo sobrehumano. Entre comillas, jóvenes, les digo, ¿no? Queriendo entender como sobrehumano, y dedica bastante dedicación para leer un texto, pues así, ¿no? Texto extenso, leerlo en internet, ¿no? No es fácil, no es fácil. O por lo menos para mí no es fácil. De repente porque estoy acostumbrado a leer en la obra misma, ¿no? Y tenerlo a mi alcance y abrir el libro en el momento que yo lo considero. Leer el libro en internet, no. Es válido, es importante, porque cuando se tiene la necesidad, ahí está la obra, ya depende de mí, ¿no? Leerlo. A no tener nada, ¿no? Mi época de estudiante universitario no tenía lo que ustedes tienen, joder, el internet con las obras de tantos escritores ahí, ¿no? Entonces cada época tiene sus características con los jóvenes y uno tiene que adaptarse, ¿no? A esas características de la época, ¿cierto? Aunque nos cueste, ¿no? Entonces, en los contenidos conceptuales en esta segunda semana, ¿qué es la literatura? Conceptos, características, antecedentes. Contenidos procedimentales, identifica los conceptos, características y antecedentes de la literatura. En los contenidos actitudinales, dice, respeta la opinión de sus compañeros y el trabajo en equipo. Eso es importantísimo, joven. Respeta la opinión de sus compañeros y el trabajo en equipo. Jóvenes, hasta el ciclo pasado, se formaban los equipos, pues, de 4 alumnos. Yo sugería que sean de 4 alumnos, ¿no? Y que se distribuyeran los temas, ¿no? Y expusieran, ¿no? En internet, acá en la plataforma, las pusieran apoyándose, ¿no? En sus PPT, apoyando en sus PPT. Y fue admirable, jóvenes, fue admirable. Los alumnos de la especialidad, jóvenes, de los ciclos, ¿no? Inmediatamente anteriores a de ustedes, elaboraban unos PPT admirables, ¿no? Más que admirables, bien elaborados. Hacían uso de su imaginación y elaboraban ahí con imágenes, pequeños videos incluso en algunos casos, ¿no? Quedaban a propósito del tema recibido. Y era un gusto, ¿no? Un gusto saber cómo manejaban los PPT, poniendo colores adecuados, figuras adecuadas, pequeños videos, ¿no? Un gusto, ¿no? Un gusto. Alumnos de la especialidad, alumnos de la especialidad. Y entre ellos, ¿no? Hacían sus críticas positivas entre ellos mismos. Todos salíamos ganando ahí, jóvenes, todos salíamos ganando. Indudablemente, con la orientación, ¿no? No todo era perfecto, pues, ¿no? Entonces ya orientando ahí al alumno, orientando. Pero en líneas generales,
como suele decir el entrenador de nuestra selección en líneas generales, bien, ¿no? Bien. Y esas líneas, ya no las generales, esas líneas de estudiantes se van renovando, ¿no? Se van renovando. Es un gusto. Hay algunos errores aquí en este sílabo también, jóvenes, que, por ejemplo, en los criterios de evaluación en la semana 2 dice plasma en una infografía en Canva las características más resaltantes de la literatura. ¿No? Plasma en una infografía en Canva, ¿no? Las características más resaltantes de la literatura. No está a la mano, no está a la mano la persona responsable, ¿no? Para preguntarle qué cosa es lo que ha querido decir ahí, ¿no? Y me ha sido muy difícil ubicar a mi ex alumno que ha elaborado, profesor que ha elaborado acá el sílabo, donde aquí, ¿no? A veces por la ligereza se escapa de esto, ¿no? Ustedes saben lo que significa un estudiante universitario, jóvenes, ¿no? Que ya esté trabajando en la universidad y de la mejor manera, y el alumno va destacando, jóvenes, como estudiante ya el alumno va destacando, va despuntándose muchas veces de algunos de sus compañeros, ¿no? Entonces cuando yo me enteré que, que es profesor actual, profesor joven, actualmente, que está en nuestra Facultad de Educación, que es profesor de nuestra Facultad de Educación, contratado indudablemente, ¿no? Porque los nombramientos se están demorando, ¿no? Demoran algún tiempo, ¿no? Y mucho más en esta situación de pandemia. Pero un exalumno, ¿no? Que ya es profesor en Villarreal, en la Facultad de Educación, que ya tiene asignatura a su cargo, y con quien nos encontrábamos muchas veces por el centro de Lima en las librerías, ¿no? Las librerías, él comprando su libro, yo los míos, ¿no? Entonces, un gusto, pues, un gusto. Ya destacaba como estudiante, ¿no es cierto? Pero más que destacar, jóvenes, lo que me interesaba a mí, me daba gusto, ¿no? Era el deseo que se veía ahí, ¿no? En aprender, en leer, en conocer, en indagar, investigar, ¿no? Ese espíritu es el que no se debe perder, jóvenes. El espíritu fáustico, ¿no? Como decía Goethe. Goethe se pronuncia, ¿no? El escritor alemán. No, yo lo pronuncio no así, yo lo pronuncio Goethe. Goethe. Me parece más eufónico. Wolfgang Goethe. Wolfgang Goethe. Y yo mismo me estoy haciendo recordar que yo leía muchas revistas en alemán, muchas revistas en alemán. Había un vecino que era alemán cuando yo vivía en Trujillo y estudiaba en la Universidad de Trujillo. Había en mi barrio un señor alto, tenía un porte, ¿no? que no pasaba inadvertido, y le vendía a mi padre revistas que salían, si no me equivoco, semanalmente. Le llegaban revistas de su tierra, de Alemania. El señor la leía y se la vendía a mi padre. Previa consulta, previa consulta. Mi padre me decía, hijo, te compro esta revista. ¿Qué voy a saber yo alemán, jóvenes? Ni siquiera había ingresado a la universidad todavía.
pero me gustaba la presentación de la revista. Grandes, revistas grandes, ¿no? Revistas grandes, ya 4 por lo menos, ¿no? Y un poquito más anchas, a colores. Y las hojas eran laminadas de la revista. Yo no sabía alemán, pero que me interesaban las fotografías que venían ahí, ¿no? Espectáculos. Y de repente la idea que más adelante iba a aprender alemán. Es una de las lenguas para mí más difíciles, ¿no? Y para nuestro medio también jóvenes, porque si ustedes mismos se preguntan qué idioma quieren aprender, yo estoy seguro que la mayoría diría inglés, otros dirían italiano, otros dirían francés, otros dirían portugués, pero alemán está alejado, al menos en nuestra sociedad, ¿no? De nuestra cultura, está alejado. El famoso Wolfgang Goethe, jóvenes, leerlo ya jóvenes. Entonces, miren, jóvenes, en la tercera semana de nuestra unidad 1, el texto literario. El texto literario, ese es el título en los contenidos conceptuales. Análisis, estructura, tipología. Contenidos procedimentales, evalúa los conceptos de texto literario y propone su opinión sobre la naturaleza de la literatura. En contenidos actitudinales, aprecia y valora los textos literarios desarrollados en los distintos periodos de la literatura universal. En la cuarta semana, propiedades y tipos de texto literario. Narrativa, lírica, drama, ¿no? Contenidos procedimentales, reconoce las propiedades esenciales de los textos literarios. Contenidos actitudinales, aprecia e identifica las propiedades de un texto literario. ¿No? Y acá abajo dice primero evaluación correspondiente a la unidad número 1. Luego tenemos fuentes de información o la bibliografía. Fuentes de información o la referencia bibliográfica. Y justo, miren, aquí pone Aguiar Silva, el libro que yo les estaba diciendo y que se me ha escondido por acá, por alguna parte, ¿no? Ya los libros me van a sacar, no de este ambiente donde estoy, sino el libro está en la otra biblioteca, toda una habitación. Adquiridos así jóvenes, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero de los libros que yo tengo jóvenes, un día voy a pasar un video de los libros. Hay uno que se me ha extraviado en la biblioteca, no se imaginan, jóvenes, cuántos días he estado tratando de buscarlo. Y en realidad no es un libro, es una especie de folleto, pero con pasta, así, con pastita, ¿no? Doble, digamos, doble, ¿no? No es un libro, es un cuasi libro, ¿no? Es un cuasi libro, pero así, un poquito más grande que la mayoría de los libros, ¿no? Pero no es libro, es cuasi libro. ¿Y saben quién es el autor? Es César Abraham Vallejo. Perdón, estoy confundiendo. Es Abraham Valdelomar, sí, es Abraham, el libro es de Abraham Valdelomar. No alcanza el título del libro, pero es de Abraham Valdelomar. Y yo tengo otros libros de Abraham Valdelomar, ¿no? Tengo por aquí, por allá, acullá, libros de Abraham Valdelomar. Pero ¿por qué que parece un folleto y no es libro? Ni siquiera es cuasi libro, parece un folleto. Pero está forrado, recuerdo. Pasta María la recuerdo completo, pero no lo encuentro, jóvenes. Cuando digo no lo encuentro, no digo que ayer lo busqué y no lo encontré. Lo he buscado ayer, lo he buscado antes, lo he buscado el mes pasado, lo he buscado el anterior mes
Y no lo encuentro en mi biblioteca, no lo encuentro. Pero sé que está en mi biblioteca. Ni siquiera está en el otro lugar, ahí en los olivos, donde también tengo ambiente. No, está acá, no salió de acá. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y por qué profesor tiene tanto interés en ese texto, pongamos, entre comillas, de Abraham Valdelomar? ¿Saben por qué, jóvenes? Porque en ninguno de los libros que yo tengo sobre Abraham Valdelomar, sus cuentos, etcétera, etcétera, en ninguno de esos libros está ese cuento que viene ahí. Hay un solo cuento ahí. Ahí entenderán por qué les digo que es un... Ni siquiera alcanza el nombre de cuasi libro, ¿no? Porque tendrá... Ahí viene un cuento y otros, ¿no? Pero ¿por qué lo aprecio bastante? ¿Saben por qué, jóvenes? Porque ahí viene un cuento de Valdelomar que no lo he visto en ninguna de las otras ediciones de su libro de Valdelomar, no lo encuentro en otras ediciones, porque si lo encontré en otras ediciones, que me interesa que no lo encuentre el que busco, sino que ese cuento solamente está ahí y nada más que ahí, en ese folleto, en ese cuasi folleto, con forma de libro, forma nada más por la carátula. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y cuál es el título del cuento? De repente ustedes lo tienen, joven, en su biblioteca. El título del cuento ya nos atrae. El título del cuento de Abraham Valdelomar ya nos llama la atención. El título del cuento nos hace decirnos a nosotros mismos la pregunta, ¿what? ¿Qué? Porque el título se denomina El perro que se robó una idea. El perro que se robó una idea. Pregúntense ustedes si el título no es llamativo. El perro que se robó una idea. ¿Cómo va a ser posible que un perro se pueda robar una idea? Vendrían algunas preguntas, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Cómo es ese perro? ¿Cuál es esa idea? Y otras preguntas que pudiéramos hacernos al respecto. ¿Por qué Valdelomar le puso ese nombre a ese cuento? Ya me interesa el cuento, ya quisiera leerlo el cuento. Y el cuento es interesante, pues, jóvenes. El cuento es interesante. El perro que se robó una idea. No más de 3 páginas, no más de 3 páginas, o tal vez 4, porque lo leí hace muchos años. Entonces, cuando puse los libros en esta habitación y en la otra habitación, que es pura biblioteca, entonces ahí se extravió. O sea, se extravió el perro y se extravió la idea, ¿no? Entonces, y hasta me hagan de contratar una persona para que se encargue de buscar libro por libro, donde hay libros, revistas, folletos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, y en internet lo he buscado también y no está, no está. Espero que antes de termine el ciclo, jóvenes, como ustedes, ¿no? Pueda decirles, jóvenes, encontré, ¿no?, el perro que se robó una idea, y leerlos para que ustedes constaten, ¿no?, esa capacidad imaginativa de Abraham Valdelomar, ¿no? Esa es imaginación pura, ¿no? Nunca ningún escritor, ningún cuentista de los muchos que yo he leído, ¿no?, se asemeja a ese cuento de Abraham Valdelomar. Nuestro gran Abraham Valdelomar, joven. Leí hace muchos años en Luis Alberto Sánchez, ¿no?, y otros autores, la descripción que hacía de la época en que vivió Abraham Valdelomar, ¿no? Y
el grupo Colónida. Disculpen, jóvenes, si me estoy yendo un poquito por las ramas, pero esto me trae recuerdos que estoy transmitiendo, ¿no? Solían reunirse ese grupo de escritores, ¿no?, que vivían acá en Lima. Sabemos que Valdelomar es iqueño, no es limeño, pero por eso digo, grupo de escritores que vivían acá en Lima se solían reunir en el Palais Concert, ¿no? Y ya es una frase francesa, ¿no? De paso le diré que aprecio mucho a los franceses, ¿no?, porque es un idioma que estoy estudiando, estoy leyendo sus autores y me gustaría saber francés, ¿no? Para eso tenemos internet también, jóvenes, ¿no? Entonces ahí estoy dándole, ¿no? Entonces el Palais Concert quedaba, jóvenes, para la ubicación de ustedes, en el Jirón de la Unión. Todos nosotros conocemos el Jirón de la Unión, ¿no? En la esquina del Jirón de la Unión y Emancipación, para que ustedes se ubiquen, jóvenes, en la esquina del Jirón de la Unión, en una de las cuadras del Jirón de la Unión, en la esquina con Emancipación y el Jirón de la Unión, ahí yéndose a la Plaza de Armas, o a Palacio de Gobierno, cuasi gobierno, ¿no? Quedaba a la mano izquierda, en esa esquina, ¿no?, el Palais Concert. Y ahí solían reunirse los escritores, ¿no? Ahí solían reunirse algunos de los escritores. Entre ellos Abraham Valdelomar. Pero Abraham Valdelomar, como lo dicen sus biógrafos, era un tanto excéntrico. Él no usaba lentes, por ejemplo, como el profesor Víctor Silva, que usaba lentes, ¿no? No perenne, ¿no?, sino para leer, pues para leer. Y ahorita en estos momentos me he puesto los lentes para apreciarlos a ustedes mejor, ¿no? Los que están aquí los veo en la plataforma, ¿no? Entonces, y aquí, ¿no?, arriba, aquí en la plataforma, de paso les diré, jóvenes, no sé ustedes cómo, creo que no tienen acceso a verme, ¿no?, pero yo sí tengo acceso a ver aquí en la plataforma 4 círculos grandes: SR, DC, de sus compañeros con una sonrisa muy agradable que me atempera, ¿no?, la pesadez de este coronavirus. Su compañero acá, ¿no?, a la mano derecha, en la parte inferior, su compañero SM, Brian Gonzalo Basurto, aparece por acá, pero debajo una SM, pero acá en la foto está Brian Gonzalo, ¿no? Puesto ahí la flechita y apareció su nombre, su compañera Eliana Quispe García, arriba Silvia Chantal, DC, pongo acá el cursor, David Mateos Cucci, ¿no? Me gustaría saber ese apellido Cucci, ¿no? Debe ser de dónde, debe ser de Cucci, ¿de dónde? ¿No? Vega Ruiz, el apellido Vega me trae toda una historia que algún día lo voy a escribir, y va a romper récords, ¿no? Bien, pero nos habíamos quedado ¿qué nos habíamos quedado? Me fui por las ramas. Estaba hablando de Valdelomar, y el Palais Concert, ¿no? Entonces Valdelomar era un excéntrico, jóvenes, y no utilizaba lentes como el profesor Víctor Silva cuando lee, sino utilizaba monóculo, ¿no? Monóculo. O sea, un solo cristal en uno de sus ojos con una cadena, ¿no?, aquí que venía su chaleco, ¿no?, y utilizaba monóculo. Y cuando salía del Palais Concert y caminaba por el Jirón de la Unión, a veces se detenía, extendía sus brazos, levantaba sus brazos, ¿no?, y se quedaba así, ¿no?, pétreo,
así como esos personajes que hemos visto por el Girón de la Unión, que se disfrazan, ¿no? Se pintan de negro y quedan estáticos, ¿no? Y uno dice, ¿qué cosa es esto? Una imagen, una estatua, ¿no? Pero es una persona que está ahí, ¿no es cierto?, detrás de ese disfraz, ¿no?, pintada de negro, ¿no?, que hemos visto no hace mucho por el Girón de la Unión. Ya no paso por ahí hace algún tiempo y no sé si seguirán, pero Valdelomar salía del Palais Concert, ¿no?, levantaba sus brazos y pues en el Girón de la Unión, qué cosa no vemos, ¿no, jóvenes? Entonces, si vemos ahí a una persona elegantemente vestido, porque Valdelomar vestía elegantemente, jóvenes, ¿no?, con su monóculo, que bueno, era su característica, pero con los brazos levantados, ¿no? Con los brazos levantados, mostrando ahí sus manos abiertas, ¿no?, con anillos, ¿no?, que le gustaba vestir como un dandy. Y la gente se arremolinaba, cuando no, en el Girón de la Unión, alrededor de Abraham Valdelomar. Se arremolinaba y se quedaba mirando sus manos, ¿no? Y él de un rato decía, ¿y han visto ustedes las manos del más grande escritor que hay aquí en el Perú? Y se iba caminando, muy suelto de huesos, ¿no? Después de haber ya exclamado esas cosas, ¿no? Después de haber exclamado esas cosas. Murió trágicamente, nosotros sabemos, jóvenes, Abraham Valdelomar, ¿no? Ayacucho, se fue a Ayacucho, y después de una cena, tropieza, ¿no?, y cae sobre un montículo de piedra, se rompe la columna vertebral y fallece, ¿no? Fallece nuestro gran escritor Abraham Valdelomar, ¿no?, el autor del Caballero Carmelo, ¿no?, un cuento tan interesante, ¿no?, tan familiar, tan hogareño, el Caballero Carmelo. Bien, jóvenes, miren, ¿ves? Entonces, estaba recordando eso a propósito de la narrativa, la lírica, el drama. Y de aquí la fuente de información o bibliografía. Y aquí en la fuente de información les había dicho está Guiares Silva, Teoría de la Literatura, Gre 2, etc. La unidad 2, la recepción del texto literario. Me pasan la voz, jóvenes, cuando llegue ya a las 5:10, ¿no? Porque a veces me olvido de qué hora son, en qué hora estamos, ¿no? La unidad 2, la recepción del texto literario. Capacidad 1. Aquí también hay algunas correcciones que hacer, jóvenes, las voy a ir haciendo acá, porque en la unidad 2 no puede ser capacidad 4, tiene que ser capacidad 1. Jóvenes, la pregunta, para saber también, jóvenes, a ver, empiezo por Vega Ruiz, Silvia de Chantal, para hacer una pregunta. Disculpe, profesor, ¿podría repetir, por favor? Sí, Silvia Chantal, sí, recién te voy a hacer la pregunta, si han recibido ustedes el sílabo ya. Me parece que, bueno, no lo podré decir, no puedo revisar mi celular y se demora mucho en abrir. No tienes el sílabo, entonces no tienen ustedes todavía el sílabo, ¿no? Si no lo has oído al inicio, posiblemente no. Ya muy bien. Voy a ver eso también para que tengan ustedes el sílabo en su poder, ¿no? Ah, bien.
y si es posible hacerle algunas rectificaciones, como en esta unidad 2 que dice capacidad 4, establece diferencias básicas entre las diversas teorías literarias del presente siglo en relación con la problemática de la literatura. No es capacidad 4, es capacidad 2, pues recién es unidad 2, capacidad 2. Ya, entonces, en la semana 5, en los contenidos conceptuales, gracias Silvia Chantal Vega, no te voy a olvidar porque tu apellido Vega es un apellido que, si les cuento la historia, se ponen a lagrimear por lo menos. Es una historia que algún día la escribiré, ¿no? Algo personal, pero con tintes dramáticos, históricos, literarios, funestos, de todo. Bien, que a veces vive el ser humano, pues jóvenes, ¿no? A veces vive el ser humano y vive cosas que no están dentro de lo común, ¿no? Dentro de lo normal, dentro de lo corriente, sino que excede ya hasta lo natural. Bien, jóvenes, ¿qué será? ¿No? Bien, semana 6, semana 5 de la unidad 2, la propuesta de Román Ingarden, análisis del texto, la comprensión de la obra de arte literaria, ¿no? En los contenidos conceptuales de la semana siguiente, semana número 6, la construcción del canon literario, antecedentes teóricos, estudio del texto poética de Aristóteles. Estudio del texto poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles, jóvenes, es un libro pequeño, ¿no? Pero bastante sustancial, bastante sustantivo. La poética de Aristóteles. También lo tengo aquí, un libro que queda por mi espalda. Editorial de la poética de Aristóteles. Austral, editorial Austral. Desgraciadamente, jóvenes, esas editoriales ya prácticamente han desaparecido, ¿no? Muchas editoriales de mi época de estudiante universitario han desaparecido, y buenas editoriales, jóvenes, buenas editoriales españolas, ¿no? Españolas, han desaparecido, pero se les puede encontrar esos textos, ya no pues en su forma original, ¿no? Sino en algunas librerías. Estudio del texto poética, eso sí, jóvenes, mi recomendación. Tienen que leer esa poética de Aristóteles, ¿no? La poética de Aristóteles tienen que leerlo. No es un libro extenso, y es un libro interesante, ¿no? Ustedes empiezan a leerlo y ya no lo dejan, pues, son de la especialidad, ya no lo dejan, ¿no? Entonces estudia el texto poético de Aristóteles. En su momento ya hablaremos de la poética de Aristóteles. La semana 7, la crítica literaria y el lector, ¿no? Contexto social, contexto temporal, contexto personal. En los contenidos procedimentales dice, evalúa los conceptos de texto literario y propone su opinión sobre el papel del lector en el proceso de interpretación literaria. En la semana 8, el valor del texto literario. Lee y analiza los textos seleccionados. Ahí, al terminar la unidad 2, jóvenes, evaluación parcial. Evaluación correspondiente a la unidad número 1 y número 2. Jóvenes, pero hablando ya de evaluación, la evaluación, jóvenes, no la voy a hacer, no estén esperando ustedes, ¿no? Miren, yo todo un año, en los dos semestres, ¿no? Tomé exámenes a través de la plataforma, ¿no? Para que el alumno marque, ¿no? Cuál era la respuesta correspondiente. Entonces A, B y C y D, ¿no? El alumno marcaba, ¿no? Y yo no veía, ¿no? Cómo cada alumno daba ese examen. Entonces, utilicé ya desde ya el año pasado, todo el año pasado, la otra forma. ¿Cuál es la otra forma? La forma grupal, ¿no? Los alumnos se reúnen, forman sus grupos, ¿no? A cada grupo se le da un tema de acuerdo al sílabo, y el alumno, utilizando sus PPT, elabora su PPT y hace la exposición del tema que le ha tocado. Y el profesor, ¿no? Complementa, ¿no? Ese tema que el alumno ha desarrollado, ¿no?
los aciertos, alguna corrección, y el profesor mismo ahonda en ese tema. Esa es la evaluación, jóvenes. O sea, no estén esperando a ver tal día, no, el profesor nos va a hacer las preguntas y nosotros vamos a responder, no. Ya no es así, jóvenes, ¿no? Ya no es así. Con todas las secciones que he tenido de más de 30 alumnos, ¿no? Los alumnos mismos decían, profesor, nosotros de acuerdo al sílabo vamos a sortearnos con la delegada general ahí, ¿no? La delegada que ustedes señalen. Se sortean los temas, ¿no? De acuerdo al sílabo, y el alumno, indudablemente para el primer examen, pues, ¿no? Entonces los alumnos exponen, ¿no? Buscan en la bibliografía, buscan en las redes, ¿no? Y desarrollan los temas que están aquí en el sílabo. Desarrollan como repito, ¿no? Utilizando sus PPT, ¿no? Exponen eso. Y esos PPT, en base a esos PPT que ustedes mismos hacen, jóvenes, yo de ahí saco las preguntas, ¿no? ¿Qué hago al alumno? Por ejemplo, supongamos que son 4 alumnos por grupo, o son 2 alumnos por grupo. De acuerdo pues a la cantidad de alumnos, ¿no? En la asignatura, ¿no? Si son más alumnos, bueno, se puede hacer de 4, pues cada grupo. Si son menos alumnos, se puede hacer de 2. Y si son pocos alumnos, se hace de un alumno, pues un alumno tal tema, el otro alumno tal tema, ¿no? El alumno, ese tema, lo presenta en la plataforma a través de sus PPTs. Entonces, yo ahí estoy evaluando, ¿no? Y sobre eso que ha hecho el alumno, yo le hago una u otra pregunta, y ese es su examen, esa es la nota de su examen. Lo que el alumno ha hecho, ¿no? Ahí en su presentación, en el desarrollo del sílabo. O sea que no hay una fecha especial para tomar el examen, no estén esperando, según el sílabo, la segunda semana a fines, ahí es el examen parcial. No, no es así, no es así, ¿no? Ya hay profesores, ya que el año pasado ya, ¿no? Hemos estado utilizando, y no fui el primero, ya los profesores ya habían desarrollado de esa manera. Yo era el único que había desarrollado la asignatura, ¿no? Y en una forma excepcional, jóvenes. ¿Por qué en una forma excepcional, jóvenes? Una forma excepcional porque no había profesor que dicte el curso, ¿no? Referente a la Constitución peruana a los alumnos de la Escuela de Educación Física. Yo no era profesor de la Escuela de Educación Física. He sido fundador de la Escuela de Educación Física, sí. He tenido clase con los alumnos de Educación Física, sí. Pero en curso de la especialidad, ¿no? De lenguaje, etcétera, etcétera. Pero aquí me llamaban a mí para que les enseñe acerca de la Constitución política del Perú a los alumnos de Educación Física. Y entonces yo sí ahí, ¿no? Yo mismo elaboré todos mis materiales. Entre ellos, pues los PPT, ¿no? Elaboré los PPT y desarrollé el curso a 2 secciones de Educación Física acerca de la Constitución peruana. Y he sido dirigente nacional. Conozco la Constitución peruana, la que ahora se quiere modificar, cambiar. Indudablemente que no se va a cambiar todo, pues serán algunos artículos, el contenido de unos artículos, no se puede cambiar todo, ¿no? Y sí, para mí es necesario cambiar algunos artículos, modificar algunos artículos, no toda la Constitución, ¿no? Porque pues no son constituciones que duran toda la vida, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? Porque la vida va cambiando, ¿no? Los hechos van cambiando, hay cosas que se tienen que ir renovando. Y sus artículos no deben ser, como decía don Ricardo Palma, ¿no? Hostias sin consagrar.
Es decir, que no tienen valor, no tienen que adecuarse a la época, al momento, ¿no? Hay cosas que tienen que variar de la mejor manera, ¿no? Mediante un consenso, con argumentos apropiados, adecuados, que no sean letra muerta, ¿no? El magisterio, por ejemplo, jóvenes, los docentes universitarios, por ejemplo, hay un artículo que dice: los sueldos de los docentes universitarios serán igualados con los correspondientes del Poder Judicial, algo así, ¿no? Serán iguales que los del Poder Judicial. Todo el mundo alegre por el docente universitario, ¿no? La masa gris de la población, lo máximo en educación, así como el maestro también, ¿no? Porque para llegar a ser docente universitario se pasa, ¿no?, por la etapa de profesor de aula, docente de colegio, de escuela, y se va ascendiendo, pues, ¿no? Y por méritos propios uno ingresa ya a trabajar en una universidad, ¿no? Todo es una etapa. Nadie ingresa de frente a trabajar en una universidad. Se empieza así, profesor de primaria o de secundarias, ¿no? Y de ahí, ¿no?, sigue ascendiendo por su capacidad, llega a profesor universitario. Y entonces, ¿no?, el sueldo de los docentes universitarios, ¿no?, será equivalente a los del Poder Judicial. Eso lo han dicho jóvenes desde que ingresé a la universidad prácticamente, hace ¿cuántos años? 35, 40 años. Esa era una letra muerta. Se puso ahí y nunca se cumplió, ni se cumplirá. Como decía don Ricardo Palma, ¿no?, esos son artículos, son hostias sin consagrar, no tienen valor, no sirven ni como cachaquita. Disculpen ustedes la expresión, jóvenes, pero ya nosotros estamos metidos en el lenguaje, ya a veces utilizamos el lenguaje ya a nuestra propia manera, ¿no? Entonces, jóvenes, estudia el texto Poética de Aristóteles, la semana 7, la crítica literaria del lector. Tengo que estar viendo la hora, jóvenes. Hasta las 5:10, estamos en las 4:53, ya. Entonces, la crítica literaria del lector, en la semana 8, el valor del texto literario. Y me había quedado aquí en la evaluación parcial, pues. Entonces, evaluación parcial, rompemos este canon de que al final de la unidad esto, ¿no? Y no, la evaluación, el profesor va evaluando conforme el alumno va exponiendo. Ahora, el alumno expone y no significa, ya expuse, ya no me interesa, no, también acompañémonos todos, jóvenes, ¿no? Acompañémonos todos siempre a ver, claro. Entonces, ¿eso qué significa, jóvenes? Eso significa que aquí hay una tarea ya para ustedes. ¿Cuál es esa tarea para ustedes, jóvenes? Que vayan, ¿no?, viendo los temas del sílabo, ¿no? En su momento ya, ¿no?, ven los temas del sílabo y entonces se van sorteando, van repartiendo ustedes, ¿no?, los temas. Van repartiendo los temas y de ahí sale la nota. Entonces, esto lo vamos a consolidar, jóvenes, el día viernes consolidamos esto que les estoy adelantando ya. En la semana 12 dice el discurso dramático, característica, tipología, logro académico correspondiente, fuente de información, diccionario de términos literarios, alianza editorial, los géneros literarios, cátedra, etc. La unidad 4, unidad 3. La unidad 3, teoría de los géneros literarios, jóvenes, ¿no? Me había salteado esto. La unidad 3, teoría de los géneros literarios. La semana 9, ¿no?, la primera semana de la unidad 3,
la teoría de los géneros literarios, antecedentes, género clásico y contemporáneo. Para la semana siguiente, el discurso lírico, características, tipología, casuística. Semana 11, el discurso narrativo, características, tipología. Unidad 3. En la unidad 3, la cuarta semana, el discurso dramático, características, tipología, casuística. Y acá también acá por ejemplo, en esta unidad 3, la unidad 3, hay una parte aquí, en la semana 12, que dice, redacta un artículo de opinión sobre la importancia literaria de Juan del Valle y Caviedes. Le dicto aquí a ustedes esto, porque considero que en esta parte de la semana 12, que habla sobre el discurso dramático que corresponde a la unidad 3, está esto, redacta un artículo de opinión sobre la importancia literaria de Juan del Valle y Caviedes. ¿No? Juan del Valle y Caviedes, ¿no? Los cajones de la ribera, ¿no? Me hace recordar a Juan del Valle y Caviedes, ¿no? Es un escritor interesante. La unidad 4, la teoría literaria. La teoría literaria, unidad 4, capacidad 4, establece diferencias básicas entre las diversas teorías literarias del presente siglo en relación con la problemática de la literatura. Contenidos conceptuales, la teoría literaria y los estudios literarios. ¿No? Semana 14, la segunda de la unidad 4, la teoría literaria según Kuller. Alcances e importancia. Miren, jóvenes, repito, jóvenes, ¿no? Ya está Nadia Karen Arancel Peña en pantalla. Les repito, jóvenes, aquí, por ejemplo, unidad 4, la teoría literaria según Kuller, ¿no? Redacta un artículo de opinión sobre la importancia de Kuller. Esto me viene a la mente, jóvenes, algo que, escúchenme, no solamente tenemos los textos, los libros, como les digo, sino también internet. Entonces, en internet, jóvenes, en internet, oído la música, como decía el Beco, comentarista deportivo uruguayo, afincado en Perú, ya fallecido. Si ustedes entran a internet y ponen ahí teoría literaria, teoría de la literatura, hay un personaje, Jesús Maestro, le doy el nombre, Jesús Maestro, su nombre es Jesús y su apellido es Maestro. Llama la atención, ¿no? Como si él mismo se hubiera cogido Jesús, el Maestro, Jesús Maestro. Pero es un teórico de la literatura, ¿no? Al cual he conocido recién cuando se me ha encargado este curso, ¿no? De teoría de la literatura. Entonces, tengo tomos, libros sobre teoría de la literatura, ¿no? Los he revisado, los he leído, los he estudiado a lo largo de mi vida. Pero como tenemos internet, entonces entré también a internet. Y a ver, teoría de la literatura, a ver qué encuentro aquí en YouTube, ¿no? En YouTube, en vivo y en directo. Y aparece, ¿no? Jesús Maestro, que ya por el nombre me llamó la atención, ¿no? Que se llame Jesús en buena hora, pero que apellide Maestro, es el Maestro Jesús. Yo soy profundamente religioso, jóvenes, esa es otra etapa de mi vida, ¿no? Y disculpen que yo les hable así, pero el que ha leído bastante, el que ha vivido bastante, tiene mucho que contar. Entonces yo lo cuento. Lo cuento porque de aquí pueden salir relatos, cuentos, narraciones, ¿no? Entonces les digo, una etapa en mi vida yo he sido monaguillo.
ayudado a hacer misa cuando tendría pues que 8, 9, 10 años, no más, no más, no más. Porque después ya me volvía, ¿no?, irreligioso, ¿no? Religioso en el sentido de que no soy profundamente católico, ¿no? Pero una cosa es decirlo, ¿no?, y otra cosa es ver cómo uno se comporta en la vida, ¿no? Y a veces uno comete errores, ¿no? A veces uno despotrica de las cosas, y eso no debe ser. Pero fuimos una guía. Ayudé a hacer misa a un sacerdote allá en la iglesia de Trujillo. Subí al campanario, donde había un campanario peligroso porque no había dónde cogerse y era ovalado, ustedes saben, así son los campanarios, y solamente había unos adobes sobresalidos que eran como peldaños, ¿no? Entonces uno tenía que subir cogiéndose hasta llegar al campanario y hacer sonar las campanas, ¿no?, para que la gente acuda a misa en el centro de Trujillo, ¿no?, en la iglesia de allá, en la calle de Ayacucho, ¿no? Y entonces Jesús, ¿no?, es un enrevesado, enseña teoría literaria, pero es un disertador enrevesado. Él mismo se enreda en sus propias palabras, su propia terminología, ¿no? Y lo que lo puede decir de una forma simple, lo dice de una forma enrevesada. Les sugiero que hoy día mismo entre y pongan ahí, ¿no?, Jesús Maestro, teoría literaria, y van a ver. Emplea un método marxista, ¿no?, porque está orientado al marxismo, ¿no? Sus antecesores, sus profesores, el que él idolatra es un marxista convicto y confeso, ¿no? Y es enrevesado, y entonces ve una cara de la moneda, no ve la otra. Y lo que lo puede decir de una forma simple, lo dice de una forma enrevesada. Constaten ustedes, jóvenes, hoy mismo, entren a YouTube y pongan Jesús Maestro Teoría Literaria, ¿no? Y después hablamos, Pero hay que escucharlo, Yo me entretengo de vez en cuando escuchando, ¿no? Es una persona que ha leído, indudablemente ha leído, conoce, sabe, sí, no se le puede quitar eso. Ha leído bastante, conoce, repito, sabe, ha escrito también, ha escrito bastante, ¿no? Pero si es eso que él diserta, eso que él habla, eso que él dice, eso que él conoce, eso que él expone, lo dijera de una forma más simple y sencilla, que se puede hacer, ¿no? Sería fantástico, ¿no? Tiene dos errores. Ha inclinado su balanza a un lado, políticamente, ¿no?, hacia el marxismo. Su gran maestro es un marxista, ya de edad, ¿no?, que también conoce de literatura, pero están jalando agua para su molino. Y la literatura no es eso. La literatura es amplitud de conocimiento, y decirlo en la forma más sencilla, ¿no? Decirlo en la forma más sencilla no significa quitarle calidad a lo que uno dice. Enrevesarlo quita calidad, ¿no? Ya son los años de experiencia que uno tiene. Lo valioso, lo reconocido es que este personaje se ha dedicado toda su vida a eso nada más, ¿no? A leer, a interpretar, ¿no? Y decir, pero son como esos caballos de carrera. Disculpen ustedes la comparación. ¿Cómo así? Esos caballos de carrera, para que no se tuerzan para uno y otro lado,
le ponen anteojeras a los costados, para que miren de frente nomás, para que miren de frente y no miren al costado, ¿no? Entonces, la literatura, jóvenes, no es ponerse anteojeras, es tener el espíritu abierto, ¿no?, al conocimiento. Entonces, bueno, es mi manera de pensar y hacer, sin disminuirle capacidad a esta persona, ¿no? De que ha leído, de que tiene su propia forma de ser, tiene su propia, pero está con anteojeras. O se quite las anteojeras, va a ser sumamente reconocido. Y es una persona relativamente joven, o sea que sí tiene un camino como para ir poco a poco, ¿no?, encontrando el verdadero rumbo. Bien, jóvenes, entonces la unidad 4, la teoría literaria y los estudios literarios, discusión teórica, lecturas. Y acá pues la teoría literaria según Kuller. Este escritor también, jóvenes, que figura acá, lo vamos a tratar, por lo tanto, figura acá. A ver, ¿cómo lo digo? Cuando aparece teoría literaria como una asignatura, como una rama del saber universitario, todo el mundo acude a Kuller, a lo que ha dicho Kuller, a lo que ha escrito Kuller, ¿no? Pero cuando ya ha corrido el tiempo, avanzado el tiempo, Kuller es ya un alumno de primaria, frente a tanto conocimiento teórico que se ha suscitado, ¿no? Y entonces uno se puede dar cuenta de esto cuando uno lee, pues, jóvenes, no porque me han dicho, no porque yo he leído, ¿no? Y me he dado cuenta que Kuller fue uno de los primeros iniciáticos en la teoría literaria, pero que se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí, dieron el disparo o la voz de partida, ¿no?, de la meta, dieron la voz de partida, empezó la carrera, ¿no? Y después vinieron otros y lo avasallaron, lo pasaron, y sus conocimientos y su exposición teórico-literaria quedó en primaria, ¿no? Lo sorprendente para mí es que revisando sílabos de otras universidades, ¿no?, de aquí del Perú, y algunas muy, muy significativas, todavía creen en lo que dijo Kuller, que en la carrera literaria quedó ya muy rezagado, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no?, hay que conocer, pues, ¿no?, a ver cómo empezó Kuller. Y lo importante es que quiten la cuarta unidad, o sea que cuando nosotros ya tengamos conocimiento de otros autores, llegaremos a Kuller y diremos verdaderamente este es el lugar que ocupa Kuller. Debemos conocerlo, debemos saber y cómo, ¿no?, se fue ampliando el conocimiento teórico literario. Y surgirán otros autores jóvenes, y aquí en las fuentes de información bibliográfica empieza con Aguiar Silva, ¿no?, por el orden alfabético, Aguiar Silva, Teoría de la Literatura, Editorial Gredos, Madrid, 1972. Miren ustedes, ¿no?, este libro apareció en el año 1972, el año en que me inicié como profesor. 1972. ¿Cuántos años han pasado, jóvenes? Quisiera que retroceda el tiempo para leer mucho más de lo que leí, ¿no? Por acá figura también Bakhtin, Roland Barthes, Bloom, Raúl Castañino, Concepto de Literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Miren ustedes, hay buena cantidad bibliográfica, muy buena cantidad de referencias bibliográficas, jóvenes, ¿no? Buena. Miren, hay 3 hojas
3 hojas y un poco más de referencia bibliográfica, ¿no? Jóvenes, ¿cuánto hay que leer? No hay tiempo que perder, jóvenes. A ver, estamos sobre las 5:10. 5:10, sí, jóvenes. Entonces, voy a cerrar para ingresar a Literatura Universal, jóvenes. ¿Sí? Jóvenes, ¿me escuchan? Voy a cerrar plataforma para ingresar a Literatura Universal. Vamos a ver qué tenemos en Literatura Universal.